Muy buenos días, el tema de hoy es fraccionado. Vamos al libro de Marcos capítulo 14 del 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas y serán dispersadas, porque después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Fraccionado. Encontraba en la palabra que la palabra fraccionado es división, es como separado, alguien en el cual se encuentra prácticamente aislado. Y el Señor Jesús se encontraba fraccionado por la situación que venía a vivir a través de la cruz del Calvario. Era el momento en el cual Él se estaba despidiendo ya de sus discípulos, en el cual Él entregaba ya este mundo al Padre. Pero encontraba también que Él vivía fraccionado por toda la situación que Él vivía, en el cual no encontraba como ese apoyo, como esa seguridad, esa confianza en sus discípulos. Y Él buscaba una y otra manera para poder encontrar ese respaldo en ellos, pero encontraba era fraccionado. El fraccionado es una persona que prácticamente no encuentra un apoyo, un soporte en otra persona. Pero cómo el Señor permite, el Padre Dios, que viva Jesús esta situación, y es precisamente para que Él dependa mucho más del Señor. Ya que en estos pasajes encontramos que nos relata las vivencias del Señor Jesucristo, y preciso en las horas previas al proceso de vivir en la cruz. Pero hay 2 cosas importantes que llaman la atención. Por un lado, sobresale el pleno conocimiento que tenía de todo lo que estaba ocurriendo, incluso de aquellos detalles que ni aun sus propios discípulos más cercanos lograban percibir, conocer o entender a profundidad, ya que hemos considerado que conocía a la perfección las intenciones de Judas. Pero ahora, capaces de acompañarle sus discípulos, todo esto nos muestra cuán claramente entendía Jesús todo lo que iba a suceder, sin que ningún detalle escapase de su control. Pero por otro lado percibimos la tremenda soledad por la que atravesó en su camino a la cruz. Y era porque Él se apercibía de la situación que estaba viviendo y como que no quería vivir esa situación y quería como estar como acompañado, como seguro de que estaría acompañado de sus discípulos, pero encontramos que prácticamente Él estaba solo. Primeramente fue uno de los apóstoles íntimos que le traicionó. Ahora anuncia que el resto también le abandonaría y hasta uno de ellos le negaría 3 veces antes del amanecer. Unas horas después estaría orando solo en el huerto de Getsemaní, sin que sus discípulos fueran capaces de permanecer despiertos, acompañándole en este trance tan difícil. ¿Alguna vez usted ha vivido una situación tan difícil en la cual usted tenga que vivir una situación en la cual usted tenga que estar apercibido que está solo con el Señor, que tiene que depender solamente del Señor y no de las circunstancias que lo rodean? Así estaba el Señor Jesús, precisamente dependiendo del Padre, porque Él quería estar acompañado en ese momento de aflicción y de dolor, pero no encontró respaldo, encontró el abandono y soledad, porque aún el mismo Pedro decía que no lo negaría, pero como el Señor, ya sabiendo lo que iba a suceder, le dice: Pedro, me negarás 3 veces antes del amanecer, antes de que cante el gallo por 3ª vez. Ante todo esto, bien se puede decir que el ser humano no aportó nada en la obra de la salvación, sino que dependió enteramente del Señor Jesucristo, y fue lo que sucedió precisamente con los discípulos. Cuando hubieron cantado el himno, aquí nos habla la palabra que cantaron el himno antes de ir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo llevó a adorar al Padre, a adorarlo. Hay momentos en los cuales usted y yo debemos entrar en adoración. No entendemos, no conocemos lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, pero entremos en adoración, porque entraron en un tiempo de adoración delante del Señor, ya que al terminar la cena de la Pascua entonaban salmos e himnos y cánticos a Dios, y era lo que el Señor los llevaba a sus discípulos. Y ya no encontramos que el Señor los estaba llevando, era precisamente una dependencia totalmente del Padre. Después de que cantaron estos salmos, el Señor dedicó algún tiempo a la enseñanza,
Y aunque la palabra no nos enseña y no nos dice cómo pudo haber sido el proceso para el Señor pasar hasta ese momento, fue al final de esto cuando Jesús se levantó de la mesa e invitó a sus discípulos a seguirle hacia el monte de los olivos. Y eso lo encontramos en Juan 14, 30, 31. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y amo al Padre que él me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. O sea, prácticamente el Señor los está llevando, era prácticamente a que se fueran a continuar con el proceso que tenía que llevar el Señor, porque ya no podía continuar más en ese lugar, porque ya todo estaba preciso para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía tenía que hacer un anuncio más acerca de lo que iba a ocurrir en esa noche y lo que vendría a cumplir lo anunciado por el profeta Zacarías. Dice en Zacarías 13:7, dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cómo hirieron al pastor y todas sus ovejas fueron dispersadas? Ya que encontramos a la luz de la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, prácticamente ninguno de sus discípulos estaba en estos momentos de agonía y de dolor de nuestro Señor Jesucristo. Hay momentos en los cuales el Señor permite tiempos de intimidad y de soledad con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que dependamos totalmente de Él, porque heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea, usted y yo no podemos depender de las demás personas, no podemos depender ni del pastor, ni de los discípulos, del liderazgo, ni del ministerio. Debemos depender directamente del Señor, porque los momentos más cruciales es cuando el Señor quiere que usted y yo entremos en un momento de comunión y entrega total con Él. Esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él estaba fragmentado, por eso era un hombre que estaba prácticamente dolido, porque Él quería encontrar también un apoyo en sus discípulos y quería encontrar como esa cercanía en ellos hacia Él. Pero encontramos que el Señor se encontraba solo, era con el Padre. Era porque el Padre lo estaba guiando, era depender totalmente de Él. Mire que encontraba que el momento el Señor quiere que usted y yo estemos totalmente conectados a Él, no conectados a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi familia, a mis líderes, a mis pastores. No, hay momentos en los cuales usted y yo debemos estar desconectados con el Padre, con Dios, a través del Espíritu de Dios, en oración, clamor, ayuno, intercesión y también en el estudio y la meditación de la palabra, encontrar poder, fuerza, vitalidad, conducción y dirección a través del Espíritu de Dios. Y esos tiempos son cruciales para usted y para mí, como los vivió nuestro Señor Jesucristo, para no estar fragmentados, para no vivir en esos tiempos de depender de otros, sino depender directamente del Señor, porque cuando dependemos de otros entramos en debilidad, en angustia, en zozobra, en incertidumbre y en dolor, porque creemos que los demás podremos encontrar ese soporte, ese apoyo, porque ni aún el mismo Jesús lo encontró en sus discípulos, porque cuando el Señor Jesús lo iban a tomar en el huerto de Getsemaní, estaba con sus discípulos y le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero vino, los encontró durmiendo y prácticamente no lo apoyaron en ese tiempo de clamor, oración e intercesión por Él, para interceder por nuestro Señor Jesucristo. Dice que no pudieron velar ni siquiera una hora. Y es tan importante que usted y yo podamos entrar en ese conocimiento, en el entendimiento de la palabra de Dios, pero también en los tiempos que el Señor tiene predestinados para usted y para mí, en que debemos tener intimidad, debemos tener comunión con el Señor, pero debemos tener también esa confianza, esa seguridad, esa dependencia directamente del Señor a través de la dirección y la orientación del Espíritu Santo, que fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que Él dependía más, era del Espíritu de Dios, de cómo el Señor entraba a obrar en esos tiempos de clamor y oración delante del Padre, para fortalecerse delante de Él y poder pasar cada circunstancia, cada situación difícil que tuvo que atravesar. Fue precisamente porque Él dependía más de la oración y depender de muchas situaciones que tuvo que vivir delante del Señor. Ya que en muchas ocasiones aseguran o argumentan algunos críticos que en el Antiguo Testamento, sin tomar en consideración su contexto original, buscando únicamente justificación para sus propias ideas, pero sin ningún tipo de rigor evangélico, ni en cómo pueden sustentar, ya que en el Nuevo Testamento conocían muy bien los textos del Antiguo Testamento y los usaban con decisión y rigor. Seguramente el problema de estos críticos surge de su desconocimiento de la profecía en su contexto original. De hecho, cuando comparamos lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento con la historia de Jesús, vemos que las referencias que los evangelistas hacen a los profetas son totalmente exactas y además son una fuerte confirmación de nuestra fe en el Señor. Y encontramos
encontramos lo mismo en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, qué era lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Pero encontramos también cómo el Señor Jesús orientó y guió a sus discípulos, pero encontró también abandono. Y ese abandono precisamente el Señor permitía para que dependiera directamente del Padre, porque el hombre podrá abandonarnos, pero Dios nunca nos abandonará. Usted y yo, el hombre, la familia, los amigos, los vecinos, nos podrán abandonar, pero el Señor nunca nos abandonará. Y lo que el Señor quiere darnos a entender es que en usted y en mí debe estar una dependencia total en nuestro Señor Jesucristo. No poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.